Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno, mis queridos hermanos. Estamos el día de hoy finalizando una serie maravillosa que Dios nos ha dado, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que fue dada en el tiempo del Éxodo, cuando Jehová de los ejércitos sacó con mano poderosa a su pueblo Israel de Egipto, con señales y prodigios jamás nunca vistos. Después de 430 años de esclavitud ejercida por los egipcios hacia su pueblo, Israel. Así lo dice Éxodo 12:4. Y por la mano de Moisés, Dios, Jehová de los ejércitos, entregó a su pueblo Israel los 10 mandamientos que prevalecen hasta el día de hoy. Se los ha dado en el monte Sinaí. Y el día de hoy nos toca el 10º, que se encuentra en Éxodo 20, versículo 17. Y es: no codiciarás. Comencemos en oración, mis queridos hermanos. Te pido, Jehová de los ejércitos, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que abras nuestro entendimiento a todos y cada uno los que están oyendo, para que veamos con claridad, Señor. Traigas tu luz a nuestros corazones y veamos tu voluntad para poderla hacer y sepamos el camino que tú nos indicas por medio de tus escrituras, y que tu Santo Espíritu nos fortalezca. Te lo pido en el nombre de ti, Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, a modo de introducción, los invito a que vayamos a Romanos 7:7. O si gustan, yo se lo puedo leer. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Fin de la cita. Aquí nuestro hermano, el apóstol Pablo, es inspirado por el Espíritu Santo y nos indica el 10º mandamiento: no codiciarás. Y para entenderlo, comenzaremos analizando Romanos 7:7. El día de hoy solo tendremos 2 puntos. Para poder entender el significado del 10º mandamiento, necesitamos hacer los 2 puntos a modo de pregunta. Así que pasemos rápidamente a decir cuáles son. Punto número 1, ¿qué es pecado? Crucial, importantísimo. Número 2, ¿qué es codiciar? Comencemos con el punto número 1. ¿Qué es pecado? En Romanos 7:7, al comienzo dice: ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? La respuesta a esa pregunta inmediatamente la contesta y dice: en ninguna manera. El apóstol Juan nos ayuda enseñando qué es el pecado, porque podemos tener una definición equivocada del pecado, aún teniendo una muy buena intención. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Estoy hablando de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice: para muchos un recordatorio, o muchos la primera vez que lo escucharán. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fin de la cita. Aquí el apóstol Juan nos muestra que debemos concientizarnos y entender que el quebrantamiento de la ley de Dios es pecado. En otras palabras, el desobedecer, el ignorar uno de los mandamientos de Dios para no hacerlo, eso se llama pecado.
Pero vayamos más adelante, porque esto no queda nada más así. Algunas veces decimos, oh, quebranté un mandamiento, pequé, pero no pasa nada. Creo que Dios está contento conmigo. Creo que le agrado. Y estamos en un gravísimo error pensando que porque Dios no nos ejecuta o nos llama a cuentas en ese momento, Dios pasa por alto ese pecado. Pero tenemos que concientizarnos que pasa y mucho. Claro que sí. Es un gravísimo error que pensemos de esa manera. Y por no conocer la voluntad de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Pero vayamos directamente qué dice Dios por medio de su palabra, que la tenemos aquí en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor, que nos la dejó para ser instruidos y dirigidos por ella. Comencemos y vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y doy lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fin de la cita. Aquí el apóstol Pablo indica claramente que cuando una persona está pecando, y al final del versículo 2 dice desobediencia, que es quebrantar una ley de Dios. Pero el desenlace está en el versículo 3 de este mismo capítulo 2. Lo leeré en la versión traducción viviente para tener mejor entendimiento. Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, cuando quebrantamos un mandamiento de Dios, estamos en desobediencia ante Dios. Por lo tanto, pasa mucho. Somos objeto del enojo de Dios. Veamos con más claridad el poder infinito de Dios para no tener puntos ciegos y veamos con claridad, ya que Dios nos ha dado este regalo, su palabra. Vayamos a Apocalipsis, el último libro, 14:9. Y vamos a dar lectura el 9 y el 10. Apocalipsis 14:9 y 10. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fin de la cita. Tremendo está esta enseñanza. Aquí nos deja claramente saber que si no obedecemos a Dios, entonces obedecemos a la bestia, que es el diablo. Y hay un pago por esa desobediencia. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Aquí es el tiempo final. Eso será por toda la eternidad. Nadie nos engañe con palabras vanas.
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto lo dice Efesios 5:6. El énfasis aquí de todo este punto es dejar entender que quebrantar o desobedecer un mandato de Dios es estar bajo la ira de Dios y que hay un castigo tremendo, fuerte, porque Dios es poderoso, es supremo, nadie puede confrontarlo. No estoy tratando el punto de un salvo y no salvo. Repito, el énfasis es que Dios es 3 veces santo y no puede ser burlado y no puede ver ni siquiera el pecado. Por lo tanto, hay ira contra el que quebranta su ley. Eso que no quede ninguna duda. Y estar conscientes que al pecar, la comunión con Dios es rota. Y estamos, dice su palabra, fuera de Dios. No podemos hacer nada. Y si usted todavía no entra en un punto de temor a Dios, le aconsejo que comience a hacerlo, porque lo que puede hacer Dios a una persona que quebranta sus mandamientos es terrible, porque la ira de Dios está sobre el que quebranta su ley. Ahora ya aclarado el primer punto, que es el pecado y que hay un pago, pero Dios no nos dice en qué momento, pero de que hay un pago, hay un pago. Pasemos a nuestro segundo punto. Este será más corto y es, ¿qué es codiciar? La palabra hebrea que el Espíritu Santo ocupó es hamait, que significa estimar, preciado, delicioso, muy amado, deseable. Todas estas palabras las podemos usar, se puede usar para este significado. Ahora sí, nos toca leer el 10º mandamiento completo para poderlo entender, ya con todo lo que Dios nos ha permitido estudiar. Éxodo 20:17, 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fin de la cita. Ahora sí, mis queridos hermanos, hasta este punto ya podemos entender qué significa el 10º mandamiento. No codiciarás que no sea muy amado, muy preciado, muy delicioso, muy deseable para ti, la casa de tu prójimo, su mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno, y para que no quede duda alguna, ni ninguna cosa de tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Dios, Cristo Jesús, que nos deja muy claro qué significa no codiciar. Porque a veces tenemos conceptos muy equivocados y nos medimos a nuestra propia altura, pero debemos de medirnos a la altura de la palabra de Dios. Así que vayamos finalizando, mis queridos hermanos, con esta bella escritura, a modo de refrigerio y confortamiento de nuestros huesos y nuestra alma, para andar en este mundo afectado por el pecado que tiene la inclinación totalmente a la maldad, para que andemos dignos de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Y si todavía no es hijo de Dios, es un buen momento para ir con humildad a suplicar misericordia para arrepentimiento de sus pecados y que Jesucristo le dé salvación y vida eterna. Solo así podrá ser suyos estos versículos junto con nosotros, sus hijos, amados y rescatados por Cristo Jesús. Lo invito a 1 Corintios 10:6. Advertencia: mas estas cosas sucedieron como ejemplo
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron también. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, este versículo, el Señor nos invita y nos advierte: no codiciemos cosas malas. Ese es el 10º mandamiento y todos los demás que Él manda en su Escritura. No codiciar ni la casa, ni su esposa o su esposo, en caso de ser mujer, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Dios le dice claramente, o nos indica, mejor dicho, claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hasta eso nosotros cometemos errores. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Pero bendito sea el nombre del Señor, que nos trae luz por medio de su palabra y nos redirige y nos apunta en la dirección correcta, en el camino donde está Él, para mirar las cosas de arriba si es que hemos nacido de nuevo. Mis queridos hermanos, terminemos en oración. Te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, y te pido por mis hermanos y por todos los oyentes, para que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento nuevo que tú nos has dado, para que comprobemos cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, para no desear y codiciar lo malo y no codiciar lo ajeno, porque tú nos has dado abundancia, Señor. Tú nos das vida y vida eterna, Señor. A eso viniste, a salvar lo que se había perdido. Pero nos dejaste en este mundo un libro, tu palabra, para poder ser guiados, dirigidos. ¿Cuál es tu voluntad? Gracias, Señor. Que andemos en el poder de tu fuerza, no en el nuestro, Señor, porque estas cosas son espirituales, no carnales, Señor. Te doy las gracias por dejarnos ver y entender tu palabra, y te pido por todos los oyentes que les traigas esa luz a su corazón y entendimiento para que podamos hacerlo todos, lo que es tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones. El 10º mandamiento: no codiciarás.